Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esperando en Dios que estemos contentos y gozosos de estar en este lugar, aprendiendo y alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, que es un estudio, al parecer sencillo, pero cuando tuve la oportunidad de meditarlo, de leerlo, creo que es de muy grande importancia. Vamos a nuestra cita bíblica en esta mañana, que se encuentra en Levítico capítulo 19. En lo que lo buscan, hermanos, quiero decirles que a veces mi forma de hablar, tal vez mis gestos hacen ver que estoy enojado, que estoy regañando, pero déjenme decirles que no es así. Sé que tengo que mejorar, bueno, ¿verdad? Lo acepto y con la ayuda de Dios estoy trabajando en eso. En esta mañana, bueno, como en todas, bueno, en esta tarde ya, quiero hablar lo más claro posible, lo más sincero posible, porque no quiero quitarle importancia al mensaje, ¿verdad? No quiero quitarle o restarle importancia al mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que hay algunas palabras que tal vez en nuestra cultura o nuestra mente, pues las tenemos como que son ofensivas, cuando realmente no tienen nada de ofensivo, ¿verdad? Y la mayoría de las palabras que van a aparecer en este estudio, pues no las digo yo, las dice la palabra de Dios y las dice la palabra inspirada. Así que si en algún momento, pues tú te sientes mal o te sientes tal vez enojado o cualquier tipo de estas cosas, si algo tienes que decirle a alguien, no me lo digas a mí. ¿A quién se lo tienes que decir? A Dios, ¿verdad? Porque vamos a tratar, como siempre, de utilizar un escrito. ¿Les parece bien? Claro que sí. Levítico capítulo 19, versículo 30, dice la palabra de Dios así: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Y al final de versículo dice: yo Jehová, ¿verdad? Para mis amigos tal vez que me van a ver en la aplicación, ¿verdad?, de YouTube, solamente abro un paréntesis. Yo les preguntaría, ¿verdad?, para todos aquellos que dicen que el sábado es una ley levítica o el sábado era para los judíos. Si ustedes notan en este versículo, va acompañada no solo esa orden, sino otra orden. ¿Cuál es? Tendráis en reverencia mi santuario. Yo les pregunto, ¿la reverencia en el santuario solamente era para los judíos? Si yo hoy les digo, no saben que hoy ya no hay que tener reverencia en el santuario porque esa ley es para los judíos, ¿qué me contestaría? ¿Me doy a entender? Lo que estoy tratando de hacer es que entendamos, hermanos, que tanto esa ley era vigente para aquel tiempo como lo es para nosotros hoy. Tanto tener en reverencia el santuario como guardar el sábado. Y nuestra segunda cita bíblica, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Levítico capítulo 26, versículo 2. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. Y termina igual: yo Jehová. El tema del sábado lo hemos analizado
como adventistas cientos de veces, ¿sí o no? Pero ¿qué hay con la reverencia? Si ustedes se dan cuenta, en los dos versículos que leímos, en los dos versículos dice casi o exactamente lo mismo. Guardaréis mis sábados, y esa palabra ahí, ¿qué quiere decir? Que está conectando la primera orden con la segunda y que tiene la misma importancia. Y al final de los dos versículos, ¿se acuerdan que dijimos la importancia de quién lo dice? No dice yo Moisés, ¿verdad que no? Dice yo Jehová. Hermanos, ¿quién lo está diciendo? Y hemos aprendido también que cuando un mensaje se repite en la Sagrada Escritura, ¿es por qué? Porque es muy importante. Quiero decirles que en esta mañana, si no se han dado cuenta, vamos a hablar sobre la reverencia en el santuario, en la casa de Dios. Y quiero comenzar leyendo lo que dice Comentario Bíblico Adventista sobre el Levítico capítulo 19, versículo 30. Escuchen bien, Comentario Bíblico Adventista de Levítico capítulo 19, versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia yo Jehová. Y yo quisiera, hermanos, que esta fuera la única ocasión que yo tenga que hablar de esto. Yo quisiera que con la ayuda de Dios, después de esto, Dios nos hiciera entender su palabra, y que como en todos los temas, en todos los estudios, no fuéramos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. ¿Se acuerdan que en la escuela sabática de hace unas semanas veíamos que Jesucristo les hablaba de una forma clara a sus discípulos, pero sus discípulos, ¿qué pasaba? No entendían. No porque Jesucristo les hablara en otro idioma, no porque Jesucristo les hablaba en parábolas, sino porque la mente de los discípulos, sus planes, no concordaba con lo que Jesucristo les decía. ¿Se acuerdan de esto? Hermanos, yo quisiera que esto no pasara con este estudio. Que solamente lo oyéramos, pero que después siguiéramos igual. Que se nos olvidara porque nuestros pensamientos no concuerdan con la palabra de Dios. ¿A quién le gustaría que pasara esto? ¿Qué dice Comentario Bíblico Adventista sobre Levítico capítulo 19, versículo 30? Guardad mis sábados, dice Jehová. Las dos órdenes, ¿cuántas órdenes hay en ese versículo? Dos órdenes. La pregunta es, ¿hemos hecho caso a las dos órdenes o nada más hemos hecho caso a una? Si acaso a una, dicen los hermanos. Las dos órdenes de este versículo tienen que ver con la reverencia. Algunas personas observan el sábado, pero no muestran el debido respeto por el santuario. ¿Qué dicen? Una obediencia a medias. Otros, otra clase de personas, demuestran el debido respeto por el santuario. Otros demuestran reverencia por el santuario, pero no por el sábado. ¿Se dan cuenta de los extremos? Y termina así.
La verdadera religión, escuchen hermanos, o escuchemos, la verdadera religión exige la reverencia por ambos, pues los dos son santos. ¿Estamos de acuerdo con esto? La verdadera religión tiene que demostrar reverencia por ambos, porque tanto el sábado como el santuario de Jehová son santos. Pero ¿qué es la reverencia? Hemos comentado que como humanos entendemos algunas palabras, las entendemos, pero cuando nos dicen, a ver, dime qué es, ¿qué pasa? No sabemos explicarla, ¿verdad? ¿Alguien de los que estamos aquí sabe lo que es la reverencia? ¿Que quisiera compartirnos qué es reverencia? ¿O esta es una de esas palabras que las entendemos pero que no las sabemos explicar? ¿Alguien sabe qué es reverencia? Ok. Miren, hermanos, con la ayuda de Dios, hay muchas definiciones, ¿verdad? De reverencia, pero este significado que yo traigo me pareció, pues, bueno y se los voy a compartir. Los que apuntan, bueno, pueden apuntarlo, ¿verdad? Para que cuando les vuelvan a preguntar, bueno, pues ustedes ya sepan qué es lo que es la reverencia. Escuchemos. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Hermanos, yo poco me imaginaba que la reverencia tuviera que ver con la actitud. Sí, va, y de hecho no termina, ¿eh? Solo que lo estoy diciendo lento para dar oportunidad a que asiente en su mente. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios. Incluye honrarlo, expresarle gratitud, y obedecer sus mandamientos. ¿Todo bien? La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. En pocas palabras, si yo no tengo respeto, si yo no tengo amor, si yo no tengo esa actitud, y para los que dicen que la ley ya está clavada en la cruz, si yo no guardo sus mandamientos, soy un irreverente. Ahora, déjenme decirles, para los que me están viendo, esta definición la saqué de dónde creen. Porque alguien que me esté viendo, que no cree en el sábado, va a decir, no, pues él le acomodó ahí, ¿no? ¿Sabe de dónde saqué esta definición? Del internet. El mismo internet, Google, que no es partidario de ninguna religión, dice que ser reverente tiene que ver con guardar los mandamientos. Y el sábado está en el centro de la ley de Dios. ¿Estamos entendiendo? En este estudio, hermanos, vamos a analizar un capítulo completo
sobre la reverencia. Quise sacar lo más importante, pero ¿qué creen? Todo es importante. Dije, voy a subrayar lo más importante. ¿Y qué creen que me pasó? Terminó subrayado todo el capítulo. Yo espero que no nos aburramos de leer. Yo sé que estar sentado ahí en la silla y tal vez escuchar a alguien como yo, pues pueda dar sueño. Pero si esto te pasa, hermano, con toda libertad, de una manera reverente, puedes pararte, puedes salir a tomar aire un momento, puedes tal vez salir a tomar agua un momento y regresar, sin perder el hilo de este estudio. ¿Qué les parece? En esta mañana vamos a estudiar sobre la reverencia en el santuario. Hermanos, ¿estás consciente? Les voy a hablar a los que estamos aquí presentes. Hermano, ¿tú estás consciente que este lugar donde estamos es el santuario de Jehová? ¿Sí estás consciente de eso? ¿O piensas que es la casa de Pedro? ¿Piensas que es la casa de Marco? ¿Piensas que es la casa de tal? Déjame decirte que si tú piensas esto, estás equivocado. Todo lugar designado para la alabanza a Jehová se convierte en un santuario. Se convierte en la casa de Dios. Y Dios manda dos cosas: guardar mis sábados y tener en reverencia mi santuario. En esta mañana vamos a aprender cómo es la forma correcta de entrar en el lugar de reunión. Vamos a aprender cómo debe de entrar un ministro al púlpito. Vamos a aprender cómo salir de la casa de Dios. Vamos a aprender cómo vestir en la casa de Dios, dentro de otras muchas cosas que vamos a aprender. ¿Se les hace interesante? ¿Ya queremos saber? Vamos a leer en esta mañana el libro Testimonios Selectos, tomo 4. Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo 24. Hasta está fácil, ¿verdad? ¿Y cómo creen que se llama ese capítulo? Algo así. Por ahí, con la ayuda de Dios, tuvimos a bien, porque no iba a ser así, ponerles los párrafos en el proyector. Déjenme decirles que al diablo no le gustó esto y metió su cuchara, pero Dios es más grande que el diablo, ¿verdad? Y al final pudimos poner las imágenes para que ustedes vieran, porque tal vez alguno de ustedes puede decir, oh, pues Daniel se lo está inventando, Daniel está acomodando, ¿verdad? Daniel, como es un ogro, pues por eso dice todas estas cosas. Pero por eso quise, con la ayuda de Dios, que se proyectaran, ¿verdad? Ahí la imagen, para que ustedes vean que lo que yo estoy leyendo acá es lo mismo que ustedes van a leer por acá, ¿verdad? Vamos a poner por ahí la primera imagen. El capítulo 24 se llama La conducta, ¿en dónde? En la casa de Dios. Hermanos, sinceramente, ¿cómo creen ustedes que andemos por este lado? ¿Cómo creen? ¿Andaremos bien? ¿Andaremos mal? ¿Andaremos más o menos? ¿Cómo ven? Guardamos el sábado de una manera celosa. Pero ¿qué pasa con la conducta en el santuario? Y esto, déjenme decirles que los que me están viendo, esto no nada más aplica aquí. Toda iglesia
Todo lugar que es designado para el culto de Jehová, está destinado este mensaje para todos, ¿verdad? Para estos lugares. Ahí está, miren, capítulo 24, la conducta en la casa de Dios. Vamos a ir comentando, hermanos, porque es importante que comentemos. Si el Espíritu Santo te muestra que tú estás haciendo las cosas bien, dale gloria a Dios. Pero si el Espíritu Santo te muestra en algo que estás fallando, hermano, no te enojes con Daniel. Humíllate delante de Dios y pidámosle que nos ayude a cambiar tal vez la conducta equivocada que pueda haber en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Dice, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. ¿Cómo ven, hermanos? Cada sábado tú tienes la oportunidad de venir a la misma puerta del cielo. ¿No es algo grande? Nada más que, lo digo por mí, por ignorancia a veces no sabemos esto y no le damos el valor. Ahora viendo las cosas así es un privilegio que cada sábado Dios te dé la oportunidad a ti y a mí de venir a la puerta del cielo. El canto de alabanza, la adoración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. ¿Qué es lo que venimos a hacer cada sábado aquí? Preparándonos para poder ir a la iglesia celestial. Dirían por ahí en las palabras, ¿verdad? Esto que nosotros nos reunimos cada sábado es un cáliz. Es un experimento para ver, para prepararnos, para poder llegar a la iglesia celestial. ¿Está interesante esto? Para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. Nos estamos preparando, hermanos, cada sábado que venimos aquí, nos estamos preparando para celebrar el primer sábado de la iglesia celestial, alabando a Jesucristo. Ya no por fe, porque ahí va a estar Él. Síguele por ahí, por favor, ¿ok? Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio. Y no en el mejor sentido, sino que en el peor. Si tú volteas a ver al pueblo judío, al pueblo israelita, cómo eran reverentes en el santuario, dice que ha habido una gran diferencia hasta nosotros hoy, pero para mal, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Bájale a lo amarillo porque ustedes en su casa pueden leer lo demás, todo es importante. Miren ahí. Ahí va a continuar la siguiente imagen. Ahí está, miren. La casa es el santuario para la familia. ¿Cuál casa? Tu casa, mi casa. Ahí es el santuario para la familia. Tu recámara, tu cuarto donde duermes, o el huerto, el jardín, el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. ¿Logramos entender la diferencia? Debiera haber reglas. ¿Dónde? La iglesia. No es porque Daniel sea ogro. No es porque Pedro se le ocurrió. No es porque Marcos se deleita en regañar o en amonestar.
o molestar. Sino que dice, debería haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Y aquí voy a tener el privilegio de, no subrayé, pero de todos lo voy a leer. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios. Su asociación debe de ser tal que mantenga en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Los que tienen ideas amplias, pensamientos y aspiraciones nobles, son los que tienen asociaciones que fortalecen todos los pensamientos de las cosas divinas. Felices son los que tienen un santuario. ¿Cómo debiéramos de estar nosotros? Felices. Y ahora escuchen, para mis hermanos que dicen que solo la iglesia organizada, que solo la iglesia que está dentro de los canales. Tú no vienes a la iglesia, tú eres un disidente. No, déjame decirte qué dice la palabra de Dios. En la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto. Felices son los que tienen un santuario. ¿Dónde? No importa dónde. En la ciudad, en las escarpadas cuevas, en la montaña, en la humilde choza del desierto. Mientras tú dediques ese lugar para alabar a Dios, ¿se convierte en qué? En una iglesia, en un santuario. Si es lo mejor que pueden obtener para el maestro, tú ves este lugar todo feíto. Estoy hablando, y ves una catedral, una iglesia grande. Déjame decirte que para el maestro, Él santificará ese lugar con su presencia. ¿Qué importa si tiene tierra? ¿Qué importa si no es la más grande estructura? Lo que importa ¿qué es? La presencia del maestro. Y será santo para el Señor de los ejércitos. Continúa por ahí. Cuando los adoradores entran, ahí vamos a hablar cómo deben de entrar los adoradores. Cuando los adoradores entran en el lugar de la reunión, deben hacerlo con, ¿cómo? Con decoro, pasando quietamente a sus asientos. Hermanos, no es bueno que si un hermano, el servicio empieza a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, no es bueno que si un hermano llega a las 10 o 10:30, llegue saludando a los hermanos. ¡Ay, hermanos! Porque pierde el respeto por la casa de Dios y distrae. ¿Saben qué debiera de hacer este hermano? Si no llegó temprano, puede hacer dos cosas. Mejor que ya no venga. Pero si viene, entrar con decoro, entrar silenciamente. Habrá tiempo al final para saludar, no en ese momento. Si hay una estufa en la pieza, no es propio rodarla en una actitud indolente y descuidada. La conversación común, ¿qué es lo que no debe de haber, hermanos, en el santuario? La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa. De culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, ¿sí? Si todavía tú llegas temprano y tienes que esperar a que comience el servicio de escuela sabática, ¿qué tienes que estar haciendo? Conserven un verdadero espíritu de devoción. Allí en tu lugar todavía no empieza.
allí en tu lugar, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. ¿Qué debes de estar haciendo? Pidiendo, ¿verdad? Con devoción. Deben recordar que los mensajeros celestiales, ¿quiénes son los mensajeros celestiales? Los ángeles. ¡Qué vergüenza, hermanos! Que los ángeles están apuntando todo lo que ven aquí. Todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás pensando. Recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. ¿Por qué habemos personas que hablamos mientras el predicador está hablando? ¿Por qué habrá personas que mientras el predicador está hablando está con el teléfono? ¿Por qué habrá personas que mientras el predicador está hablando está cuchicheando? ¿Cuál es la razón? No ha entendido que está en la presencia de Dios. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes. Es que no tiene nada de malo que yo esté diciendo esto. Afuera. No deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. Las pláticas que no son malas afuera, aquí sí. Y no deben de tolerarse. La mente debe de estar preparada para oír la palabra de Dios a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. ¿Sabes a veces por qué tú sales de la iglesia y dices, ay, hoy no me sentí a gusto? Hoy no estuvo bueno el tema. No, eso no es la razón. La razón es porque no preparaste tu mente, tu corazón. Estabas cuchicheando tal vez. Tu mente andaba por allá en otro lado. Esa es la verdadera razón. Cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. No por ser hipócrita se va a comportar así, sino por respeto a la casa de Dios, por respeto a la presencia de Dios. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llegue al púlpito y pedir fervientemente ayuda a Dios. No solamente se hace por formalismo, hay una razón. ¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios. Hermanos, de veras qué vergüenza. Y a veces no veamos las cosas tal cual son. Se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. La solemnidad descansa sobre todos y los ángeles de Dios son traídos como muy cerca. Y déjenme decirles que en esta mañana algo está sucediendo así, porque hay más reverencia de lo normal. Y ojalá esto siga siendo. Cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios debe también unirse en oración silenciosa con Él, inclinando su cabeza para que Dios honre la reunión con su presencia. Hermanos, creemos que la presencia de Dios está aquí en este lugar. Pero si no hacemos las cosas así, tal vez llegue un día en que la presencia de Dios no esté. Porque no se hacen las cosas correctamente. De poder a su verdad proclamada por los labios humanos.
¿Qué sigue? La siguiente imagen. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y referencia. ¿Cuánto? Todo el servicio, hermanos, desde que entramos hasta que salimos. Déjame decirte que si tú que estás viendo la transmisión nos has acompañado hasta aquí, sigue adelante. No importa cuánto dure el estudio, pero sigue adelante porque Dios tiene un mensaje para ti. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Hermanos, ¿saben que Jesucristo está aquí? Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio de su siervo delegado. Escuchad cómo. Atentamente. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? La siguiente imagen. Bueno, quieren que lo leamos. Es que les digo que todo está interesante. No durmáis por un instante. ¿Por qué? Porque Pedro se enoja. No, hermanos. Porque Daniel se enoja. No, hermanos. Porque por este sueño podéis perder las mismas palabras que más vas a necesitar. Las palabras que si las escucharas, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. ¿Quién hace esto? Satanás y sus ángeles. Es verdad que los ángeles de Dios están aquí muy cerca. Es verdad que Cristo está aquí. Pero también es verdad que Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos. ¿Verdad? Y una verdad indirecta que podemos sacar, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, no solamente debe de haber lecciones, debe de haber recomendaciones, debe de haber amonestaciones y debe de haber reproches. ¿Sí o no? Pero Satanás y sus ángeles se encargan de que tú no los escuches. ¿Cómo? De muchas maneras, incluyendo poniéndote en el pensamiento, ay, no, ese Daniel es muy exagerado. Ay, no, es que ese Daniel es muy malo. Tantas cosas para que si fueran oídos no produzcan el efecto en el corazón ni reformen la vida. A veces, ¿cómo es que Satanás arranca la semilla? ¿Cómo es que Satanás y sus ángeles se las ingenian para que tú no oigas aquel mensaje que puede librarte de que tus pies se desvíen de la senda? A veces un niñito. ¡Ay, qué bonito el niño! ¡Ay, qué bonita la niña! Y eso en el mejor de los casos, porque a veces Satanás induce a los niños a gritar y a llorar para que el mensaje no sea escuchado. Pero ¿qué piensan los hermanos y qué piensan los padres? Es que es un niño. Es que él no sabe. Es que él no entiende. Todos los niños son así. ¿Será que con Dios haya justificaciones? Dile a Dios esto a ver qué te va a responder. ¿Sabes por qué el niño y la niña es así? Porque como padre no has sabido educarlos. Porque si los educaras en tu casa, en la iglesia no se comportarían como se comportan. Pero quieres venir a arreglar aquí a la iglesia lo que no arreglas en tu casa. ¿Lo estoy diciendo yo?
A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno. ¿Qué pensarías que un día te dijeran? Bueno, me voy a poner de ejemplo yo. Viene Jesucristo y me dice, Daniel, ¿sabes que por tu culpa, bueno, no voy a mencionar a nadie, tal se perdió? Señor, ¿pero por qué? Por culpa de tu hija. Porque como no supiste educar a tu hija, mira, ella gritaba, ella corría en el santuario y atraía la atención de los hermanos, y los hermanos por eso no oyeron el mensaje. Hermanos, ¿estoy exagerando? Atrae la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. El predicador está acá y ellos hasta la última branca platicando, viendo el celular. ¿Y qué creen que es lo peor? El padre y la madre lo están viendo y no tienen el valor para arrebatarle el celular al muchacho. Muy celosos por el sábado. Pero ¿qué pasa con la reverencia en el santuario? Si estos pudiesen ver a los ángeles de Dios, que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Cuando tú y yo dormimos, y no necesariamente físicamente, una distracción, cuando estás dormido, cuando tu mente anda allá, cuando estás cuchicheando, cuando no estás poniendo atención al tema, es cuando Satanás siembra la cizaña. Cuando se pronuncia la oración de despedida, ahí está hablando de cómo debemos salir del santuario. Todos deben permanecer quietos. Yo me acuerdo, hermanos, en una iglesia grande a la que asistía, todavía el predicador no decía, iba diciendo, hermanos, pues hasta aquí terminamos, Dios les bendiga, hermanos. Cuando acababan de decir las palabras, tú veías a gente ya, permiso, 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 porque ya tenía que irse. No se esperaban a la oración final, no se esperaban a la despedida. Yo no sé en sábado qué asuntos tendrían, qué prisas, cuando no deberían de tener ninguno. La comida, dicen algunos. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos como si temiesen perder la paz de Cristo. Perder la paz de Cristo por la comida. Perder la paz de Cristo porque me quedé de ver con no sé quién. Perder la paz de Cristo porque tengo que ir no sé a dónde. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar, introducir pensamientos comunes, negocios y mundanales. Yo no sé si ustedes, pero han visto hermanos o han visto hermanas. Oh, hermano, ¿cuánto tiempo tenía que no ver? ¿Y cómo te ha ido? No, si el trabajo. Hermanos, no es momento. Si viene un hermano que tú no has visto en mucho tiempo, salúdalo y hasta ahí. Si tú quieres platicar con él, quieres saber de su vida y lo que ha hecho, afuera. No es el momento, no es el lugar. Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa
y negligente, y el ruido que se oye en algunos lugares. Viene un pedido de Dios. Hermano, no te lo está pidiendo Daniel, no te lo está pidiendo Abraham, no te lo está pidiendo la iglesia, te lo está pidiendo Dios mismo. Padres, eleven la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayúdenles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enséñeles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. ¿No te da vergüenza? No me da vergüenza que el Dios de los ejércitos me esté pidiendo, por favor, que yo haga esto. ¿Me quedé aquí? Dios está aquí. Esta es su casa. Mientras sea destinada para la adoración, esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios, ni engaño en mi corazón. Porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y le bendice. Amén. El santo y sublime que habita la eternidad me mira. Escudriña mi corazón. Ya se le está acabando la pila eso, ¿eh? Escudriña mi corazón y lee los pensamientos y los actos más secretos de mi vida. ¿La que sigue? Hermanos, ¿no querés dedicar un poco de reflexión a este tema? Y notar cómo os conducís en la casa de Dios. ¿Y qué esfuerzos estáis haciendo por precepto y ejemplo para cultivar la reverencia en vuestros hijos? Y ahora escuchen lo que viene aquí. Imponéis grandes responsabilidades al predicador. Y les hacéis responsables de las almas de vuestros hijos. Pero no sentís vuestra propia responsabilidad como padres e instructores. Y no hacéis como Abraham en cuanto a ordenar vuestra casa después de vosotros, para que guarden los estatutos del Señor. ¿Se acuerdan que hizo Abraham esto? ¿Se acuerdan que Dios escogió a Abraham y dice, voy a parafrasear, yo te escogí a ti y voy a hacer mi pacto contigo, porque sé que mandarás a tu casa después de ti a que guardes mis mandamientos? ¿Se acuerdan de esto? Pero los padres de hoy en día no hacemos esto. Dejamos la responsabilidad a los predicadores, a la iglesia. Tú edúcame a mis hijos. Cuando la responsabilidad es de quién. Vuestros hijos e hijas se corrompen. ¿Por qué? Ay, porque el mundo es bien malo. Oh, porque el diablo. No, hermanos. Los hijos y las hijas se corrompen por nuestro propio ejemplos y preceptos relajados. Yo como padre no tomo en serio la palabra de Dios. Yo como padre no leo. Yo como padre no pongo atención en el culto. ¿Y el hijo qué? Y no obstante esta falta de preparación doméstica, esperáis que el ministro contrarreste vuestra obra diaria. Tú en 6 días de la semana educas a tu hijo y esperas que el ministro en un día te lo cambie. ¿Es lo que está diciendo ahí o no?
contrarrestre vuestra obra diaria y cumpla la admirable hazaña de educar sus corazones y sus vidas en la virtud y la piedad. Después sus vidas en la virtud y la piedad, después que el predicador ha hecho todo lo que puede para que la iglesia, mediante amonestación fiel, afectuosa, disciplina paciente y ferviente, oración para rescatar y salvar el alma, y no tiene sin embargo éxito. Fíjense, el predicador pues hace esto, da el mensaje, estudia toda la semana, tal vez hay desvelos para presentar un tema, el diablo lo ataca en la semana más que las otras semanas, y tú esperas que exactamente. Los padres y las madres con frecuencia le echan la culpa ¿a quién? Al ministro. Le echan la culpa al ministro de que sus hijos no se convierten. No, es que ese Pedro, no hombre, no, es ese Marco. Por culpa de Marco, mi hija Marion ya, mira cómo es. Por culpa de Abraham, mira mi hijo cómo es. Hermanos, no. Por culpa de tal, mi hijo o mi hija ya no quiere venir a la iglesia, hermanos, no. Cuando puede deberse a su propia negligencia del padre. Pero ¿verdad que es bien fácil encontrar culpables? A ver, porque no. Tenemos una verdad sagrada, santificadora, que nos prueba. Y si nuestros hábitos y prácticas no están de acuerdo con la verdad, pecamos contra una gran luz. Esto que estoy leyendo es la verdad. Y si tú después de esto, si yo después de esto sigo igual, estoy pecando contra una gran verdad. ¿No dice ahí eso? Contra una gran luz. Y somos proporcionalmente culpables. La suerte de los paganos, esa gente de afuera, será mucho más tolerable. Ellos siquiera no conocen lo que tú conoces. Ellos no tienen conducción del niño. Ellos no tienen hogar cristiano. Ellos no tienen la educación. Ellos no tienen mensaje para los jóvenes. Por eso va a ser más tolerable para ellos. Pero tú sí lo tienes. No solo lo tienes, lo has leído. Sabes lo que es correcto. Sabes cómo educar tu casa. Pero aún con todo, dices, no. Lo voy a hacer como yo creo que está bien. Y haces a un lado esa gran luz. La suerte de los paganos será mucho más tolerable que la nuestra en el día de la justicia retributiva de Dios. Es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. Qué triste, hermanos. Ya no hay reverencia en la casa de Dios. Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden, ¿sí o no? Incluso les enseñó cómo ir al baño, ¿sí o no? Perfectas y exactas. ¿Ha cambiado Dios su carácter? ¿No es el Dios grande y poderoso que rige en el cielo de los cielos? ¿No sería bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aún más reflexivos y reverentes en nuestro culto que los judíos. Fíjense, si los judíos eran reflexivos y eran reverentes, nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos tenemos más razón para hacer esto. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. Y bajita la mano el que está trabajando, el enemigo no tiene la culpa. La culpa no la tiene el engañador.
sino quien se deja ¿qué? Engañar. ¿Ya nos llenamos? ¿Todavía no? Muchos de los que profesan ser hijos del Rey Celestial no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Casi todos necesitan que se les enseñe a conducirse a la casa de Dios. Fíjense, hermanos, cuando yo leí esto, con la ayuda de Dios dije, esto lo tengo que presentar. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque necesitan que se enseñe, ¿sí o no? Los padres no deben solo enseñar, sino que ordenar a sus hijos. Bonito me viera yo hablando de esto y mi hija aquí corriendo y allá afuera platicando. ¿Verdad que sí me viera bonito? No solamente se trata de enseñar, se trata de ordenar a sus hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia. ¿Qué sigue? Cuando los dirigentes de la iglesia, ministros y miembros, padres y madres, no han tenido opiniones elevadas sobre el asunto, ¿qué se puede esperar de los niños inexpertos? ¿Estaremos entendiendo? Con demasiada frecuencia se los encuentra en grupos separados de los padres, que debieran encargarse de ellos. El papá está aquí en la silla, está poniendo atención, y el hijo por allá en el baño platicando no sé con quién. El hijo por allá afuera, allá arrancando el pasto, no sé para qué y no sé para quién. Y el padre acá en la silla no sabe dónde está su hijo. No sabe qué está haciendo. Pero Daniel es el logro, ¿verdad? No obstante, estar en la presencia de Dios y bajo su, ¿qué dice? Mirada, son livianos y triviales, cuchichean y se ríen, son descuidados, irreverentes y desatentos. Y déjenme decirles, hermanos, que yo tomo mi parte en esto. No estoy diciendo solamente de los niños o de los demás. Yo también estoy tomando mi parte, ¿verdad? Rara vez se les indica que el ministro es el embajador de Dios, que el mensaje que trae es uno de los medios designados por Dios para salvar a las almas, y que para todos los que tienen el privilegio de ser puestos a su alcance será sabor de vida para vida o muerte para muerte. ¿Qué le dicen los padres a sus hijos? Mira, ten respeto por el predicador, porque a través de él Dios nos va a hablar. ¿Sí le dicen esto los padres a los hijos? ¿O le dicen los padres, ay, no le hagas caso a Daniel, oh, está loco, oh, ya sabes cómo es? ¿Qué le dices? Y me estoy poniendo de ejemplo yo para no... La mente delicada y susceptible de los jóvenes forman su concepto de las labores de los siervos de Dios por la manera en que los padres los tratan. Tú tratas bien al ministro de Dios, el hijo va a tener un respeto y va a tratar bien al ministro. Tú no le das importancia al ministro como padre ni al mensaje, ¿qué crees que va a hacer el hijo? Muchas cabezas de familias hacen del culto un asunto de crítica en casa. Vienen a escuchar aquí el culto, llegan a la casa y dicen, oye, como que el tema de Pedro no estuvo bueno. No, es que siempre sale con lo mismo. ¿Y los hijos qué están haciendo? En vez de llegar a la casa, gracias Señor porque nos permitiste ir a la iglesia, Señor, mira que nos enseñaste a través del tema del predicador. Es más, si la predicación estuvo mal, aún con todo y eso, tú como padre y como madre nunca hables mal del servicio del culto a Dios, porque eso hace impresión en los jóvenes. Muchas cabezas de las familias hacen del culto un asunto de crítica a casa, probando algunas cosas y condenando otras.
Así se critica y pone en duda el mensaje de Dios a los hombres y se lo hace tema de liviandad. ¿Qué sigue? Los niños ven y comprenden estas cosas mucho más rápidamente que lo que puedan pensar los padres. Sus sentidos morales son mal encausados, cosa que el tiempo nunca podrá cambiar completamente. Los padres se lamentan por la dureza del corazón de sus hijos y por lo difícil que es despertar su sensibilidad moral para que respondan a los requerimientos de Dios. Pero los libros del cielo llevan trazada por una pluma que no se equivoca la verdadera causa. Los padres no estaban convertidos. ¿Creen ustedes, hermanos, que esta no sea palabra de Dios? ¿Creen ustedes que una persona normal pudo escribir todas estas cosas, ver más allá de lo que se ve? Y ver nuestro tiempo y ver, parece que nos está describiendo. No estaban en armonía con el cielo ni con la obra del cielo. Sus ideas bajas y comunes del carácter sagrado del ministerio del santuario de Dios se reprodujeron en la educación de sus hijos. A lo amarillo. Padres, tened cuidado en cuanto al ejemplo y a las ideas que inculcáis a vuestros hijos. Sus mentes de los hijos son plásticas. ¿Qué quiere decir? Pues todo se impresiona, ¿verdad? Todo se marca ahí. Y las impresiones se graban fácilmente en ellas. Acerca del servicio del santuario, si el que habló tiene alguna mancha, temed mencionarlo. Habla tan solo de la buena obra que hace, de las buenas ideas que presentó, que deberíais escuchar como procedentes de la gente de Dios. Con frecuencia me apena, dice la escritora, ¿verdad? Con frecuencia me apena al entrar en la casa donde se adora a Dios. Fíjense, desde aquel tiempo ya se veía algo. El ver las ropas desasiadas de hombres y mujeres. ¿La reverencia tiene que ver con qué? Con el aseo, hermanos. Si el atavío exterior fuera indicio del corazón y carácter, no habrá, por cierto, nada de celestial en ellos. No tienen verdadera idea del orden, el aseo y el comportamiento refinado que Dios requiere de todos los que se llegan a su presencia para adorarle. ¿Qué impresiones dejan estas cosas en los incrédulos y en los jóvenes, que son avisores para discernir y sacar sus conclusiones? En la mente de muchos no hay más pensamientos sagrados relacionados con la casa de Dios que con el lugar más común. Algunos entran en el local de culto con el sombrero puesto y ropas sucias. ¿Cómo ven? ¡Ay, así! ¡Ay, qué me va a andar viendo! Cuidado con esos pensamientos. Los tales no se dan cuenta que han de encontrarse con Dios y con los santos ángeles. Debe haber un cambio radical al respecto en todas nuestras iglesias. Hermanos, y como ustedes saben, este es el primer estudio, el primer tema de este año. Así que sería un buen comienzo. Los predicadores mismos necesitan elevar sus ideas, tener una susceptibilidad más delicada al respecto. Es un rasgo de la obra que ha sido tristemente descuidado a causa de la irreverencia en la actitud, la indumentaria y el comportamiento por falta de una disposición a adorarle. Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Hermanos, qué triste. Venimos, cantamos, estudiamos, damos el diezmo, pero Dios ni nos vio. En vano. ¿Cuántos sábados en vano? Debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria. Y déjenme decirles que esto no nada más aplica para venir en la iglesia. En nuestro diario vivir tenemos que ser limpios, tenemos que ser aseados. Ya vi que mis zapatitos están sucios, no les hace daño una lavadita. Ya vi que mi pantalón me lo puse ayer y ya lo ensucié,
me cambio de otro, aunque esté feíto, aunque esté viejito, pero ¿cómo? Limpio, mi blusa limpia, mi camisa limpia, sin excederse, claro, sin dedicarse a los atavíos externos que son completamente impropios para el santuario. No debe haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia. La ostentación de cintas y moños, frunces y plumas y adornos de oro y plata es una especie de idolatría y es completamente impropia para el sagrado servicio de Dios donde donde cada adorador debe buscar sinceramente su gloria. La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo externo y con frecuencia se insinuó en la iglesia. Un pastor un día dijo que ya la iglesia, en vez de parecer iglesia, parecía desfile de modas, pasarela, porque parece que estaban en competencia las damitas. Llegaban con vestidos muy bonitos, pero cortitos, pantalones muy ajustados, blusas muy apretadas, tacones demasiado altos, que incluso a veces, ¿saben quién era la que ponía el ejemplo? La esposa del pastor. Así entraban, con rizos de color dorado, con las uñas de los pies pintadas. Hermanos, no sé si nos atreveríamos a presentarnos así delante de la presencia de Dios. La iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, ¿qué deben de hacer los padres? Cuando los padres ven a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente su casa tras sí. ¿Qué será ordenar resueltamente su casa tras sí? Ay, sí, hijo, pues ya te arrastró la moda, pobrecito, hijo, pero no importa, Dios te ama. ¿Eso será arrastrar su casa tras sí? O poner reglas, o poner, mira, ya te está arrastrando la moda mundana, o te compones, o te me vas de la casa, porque aquí, esta casa respeta las reglas de Dios, y tú no puedes estar viviendo aquí conmigo así. Ay, pero es que lo quiero. Sentimientos. Falso amor. Deben, como Abraham, ordenar su casa. En vez de unirlos con el mundo, relacionarlos con Dios. Nadie deshonra el santuario de Dios. Escuchen, hermanos. Nadie deshonra el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Si tú como padre, si tú como madre, tú traes un atavío ostentoso o dejas que tu hijo o tu hija se presente en el santuario de Dios con atavíos ostentosos, ¿qué estás haciendo? Estás deshonrando a Dios y a los ángeles que están ahí. ¿Qué sigue? Cuando se ha suscitado una iglesia y se la ha dejado sin instrucción, fíjense, hermanos, yo me sentí responsable por esto también. Porque era mi responsabilidad desde cuándo decirles esto. Y vamos a decir, yo también he pecado en las cosas que se han hecho aquí mal, yo he pecado. ¿Saben por qué? Por no haberles dicho antes. Pero ya no quería más, por eso se lo estoy diciendo. De hoy en adelante, todas estas cosas ahora van por su cuenta. Porque por eso les estoy diciendo. Cuando se ha suscitado una iglesia, ¿esta iglesia se suscitó, sí o no? Se suscitó hace más o menos unos 3 o 4 años. Cuando se ha suscitado una iglesia y se la ha dejado sin instrucción acerca de estos puntos, el predicador ha descuidado su deber. Lo acepto y le pido perdón a Dios. Y tendrá que dar cuenta a Dios de las impresiones que dejó prevalecer. ¿Qué sigue? Hasta lo amarillo.
¿Ya? Ok, entonces regrésate un poquito. Vamos a terminar, hermanos. 2 minutos y terminamos. A menos que se inculquen en los miembros ideas correctas de la adoración y reverencia verdaderas, solo así. ¿Se acuerdan que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué no crecemos? ¿Y por qué no avanzamos? ¿Se dan cuenta de la razón? A menos que se inculquen en los miembros ideas correctas de la adoración y reverencia verdaderas, habrá una creciente tendencia a poner lo sagrado y eterno al mismo nivel que las cosas comunes. Y los que profesan creer la verdad ofenderán a Dios y deshonrarán la religión. Nunca podrán, con sus ideas incultas, apreciar un cielo puro y santo. Y estar preparados, nunca podremos estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales. Así como hemos dicho, el día que Jesucristo venga, al que le guste la música mundana, pues no va a ir allá, porque allá no va a haber música mundana. El día que venga Jesucristo no va a llevar a los que coman puerco. ¿Por qué? Pues porque allá no se come puerco. Asimismo, hermanos, el día que venga Jesucristo no nos va a llevar a los que seamos irreverentes, a los que seamos malos padres, porque allá no puede haber eso. Nunca podrán con sus ideas incultas apreciar un cielo puro y santo y estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza. ¿Ustedes creen que allá en el cielo se presenten ángeles con pulseras, con aretes de oro? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que se presenten los ángeles allá o algunos seres de otros mundos con las uñas de los pies pintadas? ¿Creen que allá arriba en la iglesia celestial anden niños corriendo? En la iglesia, en el atrio celestial, ¿creen allá que ustedes sucede esto? Hermanos, no, tampoco. Un cielo puro y santo. Nunca, si seguimos así, nunca vamos a estar preparados para un cielo puro y santo. Nunca vamos a estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todo ser tiene perfecta reverencia por Dios y su santidad. Ya vamos a terminar para que terminar para que por ahí paren la transmisión, ¿verdad? Hermano, tú quieres ir al cielo. Tú estás esperando la segunda venida de Jesucristo. Como miembro, como padre, como madre, ser reverente, por lo menos en la casa de Dios, por lo menos en el santuario de Dios. Y yo espero que, como dije en la mañana, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿No has sabido educarte a ti mismo? ¿No has sabido educarte a ti misma? ¿No has sabido educar a tus hijos? Humíllate delante de Dios y pídele a Dios que te ayude. Si lo haces de corazón, pronto veremos un cambio en nuestras iglesias. No para lo peor, como dijo al principio el capítulo, sino para la honra y gloria de nuestro Dios. Guarden mis sábados y tengan en reverencia mi santuario, yo Jehová. Que Dios nos bendiga.